Qué fácil que es creer cuando somos niños. Qué fácil que es ver las historias de la Biblia y pensar que son reales y que son nuestros héroes. Y qué difícil se va haciendo a medida que vamos creciendo. De hecho, vamos incluso perdiendo las ganas de ir consultando la Biblia cada día. Nosotros en este año vamos a dedicarnos a conversar sobre la resurrección de Jesús, porque nos parece que es algo que a veces se nos pierde en el camino. La resurrección de Jesús es el hecho más probado de la historia y es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Perdón. Y vamos a empezar con esta serie que hemos titulado La Biblia para Adultos. Es una serie que tiene como objetivo mostrarle a las personas que arrancaron de niños el cristianismo y a las personas que conocieron el cristianismo y otras personas que arrancaron de niños el cristianismo, que efectivamente tenemos problemas cuando no conocemos a fondo las razones reales por las que creemos. Nosotros conocemos las historias de la Biblia, pero no la historia de la Biblia. Y es mi sentir y mi pensar que la segunda es casi tan importante como la primera. Porque si usted no sabe de dónde viene el libro, qué es lo que pasó, cómo es que llegamos a donde llegamos, cada vez le va a ser más difícil creer que las historias en la Biblia son reales. Cuando éramos niños, nadie nos contó cómo se hizo la Biblia, porque hubiera sido aburridísimo. Imagínense una escuela dominical diciéndonos cómo se hizo la Biblia. Pero mientras vamos siendo adultos, es muy importante conocer la historia fabulosa de cómo este libro llegó a nosotros. Y yo creo que si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias que están en la Biblia. De hecho, la razón por la que te fuiste de la iglesia o te resistes a venir, o ya no quisieras venir pero no has dicho nada, es porque has empezado a dejar de creer. Y lo entiendo. Lo entiendo. Porque a medida que vamos creciendo se hace más difícil creer. Por eso necesitamos saber en qué es que creemos. Y el mundo no recibió la Biblia como tú y yo la recibimos. Para cuando un libro como este llegó a ti, ya estaba encuadernada, tenía capítulos y versículos, algunas tienen letras en rojo cuando habla Jesús, tiene unos mapas chéverísimos al final, tiene concordancia, algunas tienen referencias cruzadas, pero no fue así como empezó. No sé la tuya y no sé cuál fue tu experiencia, pero mi primera Biblia, yo la recibí a eso de los 15, 16 años. Era una Biblia roja, la Biblia de Latinoamérica. Y no sé si a todos, pero la mía tenía letras doradas, porque no sé si sabe que ya no se dice amarillo, se dice dorado. Asimismo ya no se dice lila, sino salmón. Ahora tenemos unos colores bien raros. En mi tiempo era amarillo, ahora es dorado.
Víctor Andrés Carrera, decía. Y yo recibí la Biblia y la persona que me la entregó me dijo, esta es la palabra de Dios, cree todo lo que ahí dice y vive por ella. Ahora, yo no sé cómo fue la casa donde usted creció y la experiencia religiosa que usted tuvo, pero en mi caso yo no podía, cuando yo iba creciendo, leer la Biblia antes de los 15 años. En el caso de mi mamá y mi papá, por ejemplo, ellos no podían leer la Biblia nunca, porque se supone que los sacerdotes te decían lo que tenía que decirte. Para otros de ustedes recibieron una Biblia como la que vimos en el video. Sea cual sea el caso, la mayoría de nosotros tiene un gran respeto por el libro, porque eso fue lo que nos enseñaron. El problema es que casi seguro la persona que le entregó el libro y le dijo que aquí todo era palabra de Dios, tal vez tampoco ha leído todo el libro él. Pero simplemente lo vamos respetando de generación en generación y no vamos discutiendo lo que hay ahí. Hasta que llega un momento en que crecemos lo suficiente y alguien, un profesor, un compañero, nos dice qué más dice la Biblia. Y ahí nos enteramos que hay partes de la Biblia que no nos enseñaron en la escuela dominical. Cosas que no son congruentes con lo que yo pensé que Dios era y hacía. Cosas que, como dijo Condorito, exigen una explicación. Y que cuando fui a buscarla a mis padres, cuando era muchacho, mis padres me dijeron, yo no sé, pregúntale al líder de la iglesia. Y cuando fui al líder de la iglesia, me dijeron, es un misterio. Y cuando me dijeron, es un misterio, me fregaron porque yo no puedo creer que Dios escriba algo para que sea misterioso. Y déjeme decirlo que esa respuesta encontré en los sacerdotes mientras estaba queriendo ir al seminario y también en los pastores. Porque no estoy haciendo distinción de una u otra. No puede ser que Dios sea misterioso. Es decir, entiendo, y usted también, que Él todo lo sabe y mi entendimiento es limitado. Pero si me ha querido decir algo, ha de ser, digo yo, porque quiere que lo entienda, sino para que lo dice. Y tal vez tú no podías, siendo honesto contigo mismo, creer en algo que no tiene una explicación y que no es congruente con lo que te enseñaron de Dios. Y decidiste irte de la fe, o estás considerándolo, tal vez has regresado. Así que sin importar dónde está tu camino espiritual, espero que esta serie sea una serie para ti. Para empezar, esta historia de cómo llegamos a este libro, creo que empezamos por algo que podría sorprenderte. Y es que la historia de la Biblia no comienza en el inicio. La historia de la Biblia no empieza en Génesis. La historia de la Biblia empieza como por la mitad, un poquito más allá de la mitad tal vez, con 4 escritores que escriben lo que hoy llamamos los evangelios. En ese tiempo no se llamaban evangelios, eran documentos antiguos y nada más. Y empiezan principalmente con un hombre griego, ni siquiera judío, un médico, historiador, que decide contarnos cómo es que es esta historia. Y ese libro, ese documento antiguo, ha llegado hasta nosotros y se llama el libro de Lucas. Lucas parece que empieza a ser su libro porque un hombre rico llamado Teófilo conoce de Jesús, recibe historias de Jesús, quiere o recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces dice, oye, pero yo lo que tengo es fragmentos de esto. Yo necesito una historia clara, bien contada. Es como si usted tuviera a alguien que usted respeta mucho, pero que solamente ha oído ciertas cosas hasta que usted dice, espera. Cuéntame la historia completa. Y por eso Lucas empieza así su documento, donde él recoge la vida de Jesús y dice así: muchos han intentado
hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y esto es una cuestión supremamente interesante. Algo pasó que debe ser documentado. Imagínense usted, en el siglo I no había cuadernos de la Reforma. Escribir era complicado. No había de otra marca tampoco, por si acaso. Escribir era complicado. Se tenía que escribir sobre cortezas de árboles. Y la mayoría de la gente era iletrada de cualquier manera. De manera que, ¿por qué habría que escribir sobre un hecho? La única razón sería porque ha pasado algo supremamente importante. Y ese algo resultó ser tan importante que más de una persona escribieron al respecto. En la antigüedad eso es casi que imposible de ver. La historia de Jesús es casi la única en donde hay más de un relato de qué sucedió. La razón por la que Lucas quiere hacerlo es porque algo muy importante sucedió. Y continúa, verso 3. Después de bajar, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, y ahí es donde sabemos que Teófilo es un hombre importante, porque le dice excelentísimo, ¿no? Teófilo, habiendo investigado todo con esmero, desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. Desde que Teófilo, tú me has pedido esto, yo lo voy a hacer. Yo voy a preocuparme de que tú veas esto. Fui donde testigos oculares, con mi grabadora, grabé el testimonio, ¿no? Escribí lo que decían y lo he puesto en orden para que tú, excelentísimo Teófilo, puedas tener claro cómo es la historia de Jesús. Se toma el tiempo de investigar y de escribir, pero mientras lo hacía, él no estaba escribiendo la Biblia. Ni siquiera sabía que esto iba a existir. Está escribiendo un documento sobre la vida y muerte de Jesús. De hecho, déjeme hacer un paréntesis aquí. Los escépticos siempre tienen una receta específica, ¿no? Siempre son las mismas cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos dicen es que yo no puedo usar la Biblia para probar la Biblia, porque eso es un argumento circular, cosa que sería cierta si la Biblia fuera solo un libro. Pero la Biblia no es un libro, es una recopilación de 66 libros, y cada escritor escribió sin saber lo que escribía el otro. De manera que yo sí puedo coger el documento A y cotejarlo con el F, porque no fueron escritos en el mismo momento, ni uno sabía lo que escribía el otro. Es como que yo agarrara, hiciera un libro de los 25 mejores cuentos ecuatorianos. Cuando yo encuaderno el libro, no es que cada cuento es uno solo en el libro, pues. Son 25 diferentes hechos en un solo libro. ¿Está eso claro? Porque si no, no puedo seguir. Así que quien no entendió, levánteme la mano. Okay. 66 libros, 66 autores distintos, uno de los cuales es este señor llamado Lucas, médico e historiador. Él no sabía cuando escribía que 2000 años después sus escritos serían parte de un libro llamado la Biblia. Él solo está documentando los eventos de la vida de Jesús y nada más. Y arrancó, la historia de la vida de Jesús arranca en el momento en que la historia casi no merecía ser contada. En el peor momento de la historia. Jesús ha hecho cosas lindas, ha hecho milagros, ha enseñado cosas hermosas sobre el amor. Pero de repente, un buen día, después de haber dicho que Él era el Hijo de Dios con poder, después de haber dicho que Él era el mismísimo Dios, Cristo está muerto. Y Dios no muere. Todo se ha terminado.
Cristo era un rabí más queriendo ser el Mesías sin serlo. Y dos personas, miembros de lo que en ese tiempo se llamaba el Sanedrín, que es una especie de mezcla entre la Corte Suprema de Justicia y la legislatura. No porque pensaban que iba a resucitar, no porque pensaban que iba a volver a vivir, sino por respeto a lo que este maestro les había enseñado. Deciden pedir el cuerpo. Y uno de ellos, llamado José de Arimatea, el otro se llamaba Nicodemo, decide ir a bajar el cuerpo, y aquí empieza nuestra historia. Y dice que después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en la que todavía no se había sepultado a nadie. Jesús muere, él pide el cuerpo, lo lleva a enterrar porque estaba muerto. Dice después que las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Y después de eso volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. ¿Para qué? Yo digo que hay dos razones. La una es invento mío y la otra es verdad. El invento mío es que ninguna mujer puede permitir que cosas hechas por hombres queden, porque siempre hacemos todo mal. Yo nunca envuelvo algo bien, ¿verdad? Tiene que hacerlo mi mujer. Solo somos medio descuidados. Y la razón real es que Jesús estaba muerto. Jesús estaba completa, total y absolutamente muerto. Nadie pensaba que él iba a resucitar. Y si ahí hubiera terminado la historia, no hubiera historia que contar. La Biblia no se hubiera hecho nunca. Nadie hubiera escrito, porque ¿qué vamos a escribir de una persona que dijo ser el Mesías y lo mataron? Lucas documenta la historia de Jesús, porque la historia de Jesús no termina en una cruz romana. La razón por la que vale la pena documentar la historia de Jesús es porque Él no termina en una cruz. Imagínense antes de que Cristo resucitara. Roma y sus dioses habían ganado. El templo había ganado. Y entre los dos habían destrozado el movimiento de Jesús. Ya no había movimiento. El líder muerto, los discípulos escondidos pensando que eso mismo les iba a pasar a ellos. No hay nada más que hacer. La historia ha finalizado. El movimiento ha sido exterminado para siempre. Hasta que unos días después, a Jesús lo ven vivo. Unos días después, está desayunando con sus discípulos en la playa. Y los discípulos salieron de sus escondites y fueron a predicar a la misma ciudad donde habían matado a Jesucristo, Jerusalén, 50 días después de que Cristo había sido muerto. Ellos, sin miedo, sin temerle a la muerte, van y le dicen a las personas: ese que tú crucificaste es Dios. Y Lucas recoge una parte pequeña de un discurso de Pedro, que en un momento determinado dice lo siguiente, dice: a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Y Lucas recoge los testimonios de estas personas que anduvieron con Jesús. Imagínese usted que 50 días después, estos discípulos de Jesús que estaban escondidos temiendo por sus vidas, como usted y yo hubiéramos estado igual, nadie los puede callar. No importaban los azotes, la prisión, las amenazas de muerte,
Nadie los puede callar. ¿Por qué? Porque algo había sucedido que era necesario documentar. Y ese algo, Lucas lo hace, y no solamente Lucas se queda haciéndolo en la historia de Jesús, sino que también hace otro libro que nosotros llamamos Hechos, o Hechos de los Apóstoles, en donde él documenta los primeros 30 años de la historia del cristianismo. Pero otra vez, no hay Biblia. Todavía no existe la Biblia. Lucas conoció a Pedro, conoció a Juan, conoció a Santiago, el hermano de Jesús, conoció y viajó con Pablo por todo el Mediterráneo y fue testigo presencial y uno de los que trabajó para el crecimiento del cristianismo. Y fue uno de los que logró que este movimiento que empezó a ser judío terminara más gentil que judío. Nunca se olvide que Lucas admite algo desde el principio y dice, muchos han intentado hacer el relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Muchos. Incluso ahora es raro que muchos hablen de lo mismo, pero en ese tiempo era casi imposible. Peor en una ciudad como Jerusalén, lejos del imperio, lejos de la capital. Pero algo había sucedido ahí que era necesario que lo documentemos. Algo extraordinario había ocurrido. No algo extraordinario fue escrito, eso vendría después. No algo extraordinario creemos que pasó, sino algo extraordinario sucedió. Y ahora los muchachos no están poniéndose más jóvenes. Pedro y Juan y todos los demás están envejeciendo. Y encima tienen al imperio encima de ellos queriéndolos matar. De manera que había que documentar lo más que se podía este hecho. Y entonces tenemos a Pedro, el discípulo de Jesús, que le entrega sus recuerdos a un joven griego denominado Juan Marcos. Y esto lo sabemos porque en el siglo II un señor llamado Papías escribió que eso había sido la verdad y ese documento ha llegado a nosotros. Y se dice que Pedro le dictó a Marcos lo que hoy llamamos el Evangelio de Marcos, pero que en ese tiempo no era sino un documento de la historia de Jesús. No había la Biblia todavía. Y cuando usted lee Marcos se da cuenta que es un libro hecho por un hombre práctico, donde se nos muestra es lo que Jesús hizo, no tanto lo que dijo. Como que un pescador nos estuviera diciendo, esto es lo importante. Un pescador iletrado probablemente, pero muy inteligente. Y Marcos escribe lo que Pedro le dicta. Directo al punto, impulsado por los eventos. Marcos, por cierto, no es un extraño a la historia bíblica. Juan Marcos fue discípulo de Pablo y anduvo con él en sus viajes también. Ahora, dentro de estos muchos que nos cuenta Lucas, también hay otro personaje llamado Mateo. Mateo, que nosotros decimos que escribió un evangelio, pero en ese tiempo no había evangelio. Lo que Mateo hizo fue escribir un documento, un libro. ¿Recordando qué? Recordando su vivencia con el maestro. Un documento que era un documento para judíos. ¿Por qué? Porque Mateo era un judío. Y Mateo decide hacer un documento rogándole a sus compañeros judíos, por favor, entiendan, Jesús es el Mesías que esperábamos. Entiendan, todas las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento, que son profecías sobre cómo sería el Mesías cuando venga, todas se han cumplido en Jesús. Y les da un montón de ejemplos de cuáles son estas profecías. Sabemos por los padres de la iglesia, que son esas personas que
aprendieron de los discípulos en el siglo I y en el principio del siglo II, que el Evangelio de Mateo empezó con una versión hebrea. Y es lógico, porque era un judío escribiéndole a otro judío. Pero la pregunta que tiene que venirnos es, ¿por qué había que traducirlo? ¿Por qué no se pudo quedar hebreo para hebreos? Y la razón creo yo que es sencilla. Porque el mensaje es para todo el mundo. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje para todas las naciones. Y no se podía quedar en un idioma que no comprendía todo el mundo. Por tanto, lo tradujeron al griego, que en ese tiempo era como el inglés hoy. Idioma internacional de esa época. Así que tenemos a Lucas, tenemos a Marcos, tenemos a Mateo. Y luego tenemos otra persona que hizo un documento antiguo que se llamaba Juan. Este Juan no está pensando en que está haciendo la Biblia. No está pensando que está escribiendo un documento que va a venir acá. Simplemente está decidiendo que él también necesitaba recopilar sus experiencias e historias que había tenido con Jesús. Y le podríamos preguntar a Juan, espérate un ratito, tú ya eres un hombre viejo. Ya otros han escrito. ¿Por qué escribir tú también? ¿Por qué tienes que escribir algo al respecto? Y aquí es donde viene algo para mí fascinante, sin importar tu experiencia eclesiástica, y espero que se quede contigo. Juan no sabía que estaba escribiendo una recopilación que iba a estar en la Biblia. Lo que Juan sabía es que estaba haciendo una recopilación de eventos para que alguien, solo leyendo el libro de Juan, pudiera saber lo que Cristo hizo y la razón por la que Cristo vino. Y hacia el final del libro, cuando ya está terminando de escribir, él hace una declaración fascinante y dice: Jesús hizo muchas otras señales, dice él, milagrosas en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y cuando habla de este libro, él no está diciendo la Biblia, no existía la Biblia. Está hablando de su documento, de lo que él está escribiendo. ¿Sabe qué? Ya se me acaba el papel o lo que fuera que sea, ¿no? O creo que he dicho suficiente, ¿no? Pero lo que les he dicho están registrados. Lo que está registrado en este libro tiene una razón de ser. Y entonces dice: estas se han escrito. Estas se han escrito. Es decir, Juan tiene una razón específica para contarnos esto. Se han escrito para que ustedes, y en ustedes se refiere a usted y se refiere a mí. No sé a quiénes le va a llegar el documento, pero espero que a quienes le llegue el documento, ellos crean. Y la pregunta que usted tiene que hacer primero es, ¿crean en qué? Pero la pregunta más importante con la que yo quiero que tú luches hoy es, ¿qué es eso que no crees? Porque a mí me resulta sorprendente cómo perdemos el objetivo. Discutimos por un pilo de cosas secundarias. Cosas que hacen que la gente no crea, no porque Jesús ha resucitado, sino porque queremos meterlos en un molde religioso, cualquiera que este sea, que es cuando menos debatible. Pero Juan es muy claro en qué es lo que él quiere que tú creas. Entonces él dice, estas cosas han sido escritas para que ustedes crean. ¿Crean qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Nada más. Él no está esperando que usted crea A, B, C, D, F, G, H, I. No. Lo que Juan quiere es que usted al leer su libro entienda con claridad que Jesucristo es el Hijo de Dios y que al creer tienes vida. Y la vida de que él habla es lo que nosotros llamamos la vida eterna, que no es que cuando usted se muera se va a ir a vivir con Dios. Es más que eso. Es que usted pueda empezar a vivir un estilo de vida diferente desde hoy en adelante. Y usted pueda comprender que Cristo vino por usted y que lo ama a usted.
y que si hubiera tenido que morir solo por usted, lo hubiera hecho sin problema. ¿Por qué Juan escribe así? Porque Juan tiene una esperanza. Juan tiene la esperanza que si el relato de Juan es lo único que tienes, el relato de Juan es todo lo que necesitas. Es decir, si no te llegó Mateo, si no te llegó Marcos, si no te llegó Lucas, puedes leer Juan solo y sabrás exactamente lo que tienes que saber. Tanto es así que Juan, mientras está escribiendo, y usted tiene que entender algo, ¿no? Si usted va a Juan capítulo 3 más tarde, usted piensa, capítulo 3, capítulo 4, y donde hay esos subtítulos, ¿no? Usted dice, no, ya es otro tema. Los subtítulos los pusieron después de editado. Juan no escribió así, Juan escribió de corrido. Entonces a mí me impresiona que él está contando en el capítulo 3 una conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y está hablando, y de repente, sin que la conversación termine, Juan cambia de tema. No nos deja saber en qué termina la conversación. Y nos deja esa famosa frase que todos no sabemos, que dice que si alguno está en Cristo, no es verdad, esa no es, ya vio. Dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pega una interrumpida, por favor léalo sin ver los subtítulos un día, solo para que usted vea. El hombre se pega la interrumpida de la vida, cambia de tema. ¿Por qué? Porque él quería que tú supieras todo lo que necesitabas saber. Porque si el relato de Juan es lo único que tienes, el relato de Juan es lo único que tú necesitas. ¿Sabes qué es increíble? Por décadas, tal vez más, las personas que le recomiendan a alguien empezar a leer la Biblia, y es mi historia, la persona que me enseñó a mi Biblia, lo primero que me dijo fue: empieza por el libro de Juan. Lee Juan. Y uno empieza, ¿por qué no hay que empezar por el principio? No, lee Juan. ¿Por qué? Porque Juan se aseguró de que tú no necesitaras ningún otro libro para estar claro en que solamente a través del Hijo unigénito tú eres salvo. Él dice, yo lo vi, yo lo viví y estoy dándote mi testimonio, y con ese testimonio debe ser lo único que necesitas para llegar a tener vida eterna. 270 años antes de que la Biblia se hiciera, que la Biblia fuera ensamblada, Juan escribió lo que acabamos de ver. Eso nos lleva, dentro de la historia de la Biblia, al primer y segundo siglo. Imagínese usted lo que está pasando. Los cristianos empiezan a crecer, es una cosa incontenible. Cada vez hay más cristianos. Y en vista de que empiezan a crecer también los documentos que estos cristianos han estado escribiendo. Y empiezan a hacerse copias que eran hechas de una forma meticulosa, porque para ellos era muy importante. Y esas copias empiezan a circular por todo el imperio. Entonces una persona podía tener o un fragmento de lo que llamamos hoy evangelio, en ese tiempo documentos, o podía tener 1 o 2 de esos libros, o podía tener 3, o podía tener una carta de Pedro, o podía tener una carta de Pablo. Imagínese usted lo que sería para esa gente, primeros creyentes, que llega, de repente tu abuelo te ha contado historias de la Biblia una tras otra, y de repente va y te abre un manuscrito y te dice, mira, esta es una copia del libro de Juan, o esta es una de las cartas que Pedro mandó, o que alguien llegara a su pueblo donde usted vive y le dijera, mira, aquí tengo conmigo una de las cartas de Pablo, una copia de las cartas de Pablo. ¿Se puede imaginar lo que sería? ¿Se puede imaginar lo importante que es? Déjeme darle un ejemplo, que de una vez le voy diciendo que es nada comparado a tener un documento como esto de los que hemos estado hablando de la vida de Jesús.
Yo soy sobrino nieto de un señor llamado Carlos Alberto Arroyo del Río. Carlos Alberto Arroyo del Río fue presidente del Ecuador hace muchos años. Y entiendo que para mis amigos mileniales nada de esto pasó, porque para los mileniales solamente pasa lo que es de 1000 años para adelante. Pero los que somos más viejos, el señor Carlos Alberto Arroyo del Río, un tremendo orador, presidente de la República, fue considerado el más grande traidor a la República del Ecuador, porque firmó Protocolo del Río de Janeiro. Fue en su presidencia donde el Ecuador perdió un montón de tierra. Y yo crecí oyendo las historias de este gran orador, de este presidente con el quien mi padre se había relacionado tanto. Y un día me dijo, tú sabes, el presidente Arroyo hizo un documento, un manuscrito, diciendo quiénes eran las personas exactas que realmente habían traicionado a la patria, por lo menos en su opinión, militares y civiles, y que lo habían obligado a llegar a firmar. Y él hizo este manuscrito con la idea de que se publique después de que él se muera. Pero su hijo nunca quiso publicarlo porque pensó que podía generar una gran controversia. Ahora imagínate, desde los 11, 12 años que yo tengo uso de razón, vengo oyendo historias de Carlos Alberto Arroyo del Río. Y un día, mi padre pone enfrente de mí el manuscrito. ¿Qué creen que sentí yo cuando tuve entre mis manos, por un rato, porque no me lo dejó llevarme a ningún lado, semejante cosa? Y pude leer lo que este hombre decía. Ahora, si eso es importante para mí, imagínese la diferencia. Si yo llego a tener en el primer siglo un manuscrito de uno de estos seguidores de Jesús. Desde el principio, estos libros fueron considerados valiosos y confiables. Desde el principio fueron considerados sagrados y eventualmente inspirados. Y para sorpresa de nadie, al poco tiempo los 4 evangelios fueron considerados escritura sagrada. 250 a 270 años antes de que la Biblia fuera recopilada, ya estos libros circulaban por todo el mundo. ¿No es esto extraordinario? Ahora, déjeme ir terminando diciéndole que el Imperio Romano sospechaba de los cristianos. Para el Imperio Romano los cristianos eran un problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo, los romanos no se hacían lío, ¿no? Si usted quería tener dioses familiares, podía tener dioses familiares. Si tenía dioses regionales, podía tener dioses regionales. Si era bárbaro, podía tener dioses bárbaros. No había problema. Siempre y cuando usted reconociera y fuera a darle ofrenda cada cierto tiempo a los dioses romanos y por sobre todo al dios hombre, el César. Y tenían problema con los cristianos, porque los cristianos se negaban a decir que el César era su señor. Para ellos, un judío muerto era su señor, Jesucristo, y no aceptaban a nadie más que no fuera él. Y cada vez había más cristianos que no reconocían a los dioses. Así que al final del siglo II, principio del siglo III, un gran escritor cristiano llamado Tertuliano hace esta declaración que ha llegado hasta nosotros. Usted tiene que recordar que, como ahora, los romanos eran supremamente supersticiosos. Entonces, si todo estaba bien es porque los dioses estaban tranquilos. Pero si todo estaba mal es que los dioses estaban bravos. ¿Y quiénes ponían bravos a los dioses? Los cristianos, porque no creían en ellos. Así que este hombre del que le estoy hablando, el famoso Tertuliano, escribe lo siguiente y dice: si el Tíber, que es un río, inunda la ciudad, o el Nilo, que en ese tiempo cuando crecía el Nilo se usaba para regar los arrozales, se niega a subir, o si el cielo detiene la lluvia, si hay un gran terremoto, una hambruna, una peste, enseguida se levanta el grito: cristiano a los leones. El punto era mantener a los dioses felices en todo momento y a cualquier costo. Y ellos dejaban ver su incomodidad
con la naturaleza, lluvia, inundaciones, terremotos, e incluso llegaban a dar victorias o derrotas en las guerras. Y claro, si los dioses estaban bravos, era porque los cristianos se negaban a adorarlos. Y los cristianos recibían de tiempo en tiempo demasiada atención de parte del imperio. Estas persecuciones llegaron a su clímax, a la parte más importante, en el año 303, cuando el emperador Diocleciano promulgó un edicto con el que empezó la mayor persecución del Estado al cristianismo que se haya dado en el mundo. Y en ese edicto él dijo que todo sitio donde se adorara a Cristo quedaba clausurado, que a los obispos había que reunirlos y darles la oportunidad de presentar una ofrenda a César, y si no lo hacían sería castigado con la muerte inmediata de cada uno de ellos. Pero peor que eso, toda escritura cristiana, todo libro cristiano debía ser quemado porque debía destruirse toda posibilidad de que esos libros sobrevivieran. Todo recuerdo de Jesús debía ser exterminado. Y si a usted lo encontraban con una copia, lo iban a matar a usted, pero no antes de matar a su mujer, a sus hijas y a sus hijos delante suyo. Sin embargo, estos creyentes del siglo II y siglo III mantuvieron los escritos para que personas como usted y como yo pudiéramos saber del tiempo más importante que existió en la tierra, el tiempo en que Dios visitó nuestro planeta. Y esta gente por espacio de 24 o 25 años estuvo perseguida a morir, protegiendo los documentos sagrados, y el cristianismo seguía escondido y creciendo. Hasta que en el año 324, 21 años después, Constantino el Grande se convierte en el emperador indiscutido de las dos partes del imperio. Y al hacerlo, declara a la religión cristiana como legal, de hecho pasó a ser una de las favorecidas del imperio, devuelve las cosas a los cristianos y declara legal que usted pueda leer literatura cristiana. Y por primera vez, los eruditos cristianos pueden salir y a la luz del día ver los documentos que tenía el uno y tenía el otro y compararlos entre ellos y ver si este fragmento cuadraba con este y si esto cuadraba con esto de acá, y empezar a dejar ver cuál era la riqueza que los primeros creyentes nos habían dejado. Y así empieza el camino de la Biblia. Por primera vez se podían reunir, por primera vez podían empezar a ensamblar lo que en el tiempo llegaría a ser la Biblia. Pero hay muchísimo más de esta historia que les contaré las próximas 3 semanas. Por hoy, simplemente que nos quede claro que la resurrección es lo que lanzó el cristianismo y la Biblia. Porque la razón por la que la Biblia existe es porque había una historia que contar. Cristo resucitó en verdad. Próximas 3 semanas estaremos hablando un poco más de la Biblia para adultos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de reunirnos y venir a estudiar todas estas cosas, incluyendo el hecho de cómo se formó el libro que habla de ti. Señor, te pedimos que nos permitas seguir entendiendo cómo llegó a nuestras manos y que eso nos permita a nosotros empezar o continuar buscando el convertirnos en discípulos tuyos.
que la realidad de tu existencia, del hecho de que tú ves por nosotros, se convierta en una realidad para nosotros mientras seguimos investigando las cosas que tú quieres que hagamos. Salimos de este lugar, Señor, llévanos contigo. Bendice, Señor, lo que hacemos y permítenos estar aquí la próxima semana para seguir hablando de la Biblia para adultos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, nos vemos la próxima semana.